Profesora, Sí, estos PPT van a estar disponibles porque todavía no los suben. Subieron el video, todavía pero no no el lo PPT. suben. Subieron el video, pero no el PPT de la clase. Ah, ya, entonces voy a subir los PPT. Quizás no los puedo subir a lo virtual, pero se los puedo mandar por el global. Bueno, Muchas gracias. Mándelos, please. Ya, ya. Entonces, ay, dice que no estoy grabando. ¿Por qué no estoy grabando? Ah, no tengo micrófono. ¿qué está grabando? Sí, es que tengo el micrófono en... Ah, pero se escuchará igual, ¿cierto? Sí, sí, se escucha, Que profesora. tengo el Sí, se escucha. Sí, gracias. Es que tengo el micrófono en el celular y estoy grabando el computador. Eso me Sí, pregunto. podemos ver que está duplicada. Sí, así que no sé si se va a grabar bien. Yo creo que sí, porque se graba todo. Ya, sí, yo creo que sí. Bueno, hoy día vamos a ver, vamos a continuar con lógica y vamos a ver hoy día lógica de predicados. Entonces, por ejemplo, los siguientes dos enunciados son claramente proposiciones, ¿cierto? 2 elevado al cuadrado más 1 es mayor que 4 y 1 cuadrado más 1 es mayor que 4. No sé, o sea, pueden ser verdaderas o falsos, ¿cierto? Por ejemplo, la segunda es falsa y la primera es verdadera, pero como yo puedo calcular el valor de verdad, entonces ellas son proposiciones. Pero ¿qué pasa con el siguiente enunciado? X cuadrado más 1 es mayor que 4. Aquí no puedo determinar el valor de verdad si no conozco el valor de X. Ah, fíjense que es la misma proposición anteriores, pero en la primera valía 2 aquí el cuadrado y después en la segunda valía 1. Y ahí yo pude determinar el valor de verdad. En cambio acá no, tengo un X cuadrado más 1 es mayor que 4. Entonces uno puede decir es proposición. No puedo determinar el valor de verdad, pero es casi, ¿cierto? Si yo sé X, yo puedo decir que sí es una proposición. Tal enunciado que contiene una variable y que se vuelve una proposición al sustituirlo por algún valor se llama predicado o proposición abierta o función proposicional. Entonces, por ejemplo, aquí en el ejercicio 1 dice ponga el valor correcto en el predicado, es decir, cuánto vale lo que está entre paréntesis para que sea Q. Si consideramos la proposición, ¿cierto? Igual que está aquí, pero Q es este predicado con un cierto valor. ¿Cuál es el valor de X? 2. Muy bien. 2 y en el R va a ser 1. 1. Claro. Entonces aquí fíjense que el predicado va a ser el mismo para ambas, pero cuando yo lo evalúe en 2 o en 1, ¿cierto? Lo que se va a convertir en una proposición y que la vamos a definir Q o R. Son dos proposiciones diferentes si tiene valores diferentes. También podemos convertir un predicado en una proposición cerrada por cuantificación. O sea, en vez de darle valores al X, puedo saber cuántos valores de X sirve. Esa es la idea. Por eso habla de cuantificación, porque vamos a ver cuántos me sirve para que sea verdadero. Por ejemplo, cuantifiquemos P de X, X cuadrado más 1 mayor que 4. Sea un conjunto tal que P de X hace sentido, o sea una proposición, para al menos un elemento que esté identificar, es decir, vamos a tomar este predicado, necesito encontrar un conjunto A que por lo menos haya un valor que haga este predicado sea una proposición. Entonces, puede ser que P de X vale para 3 distintos X que pertenecen a A. Pueden valer 3 valores distintos elementos que están en A. P de X vale para exactamente 3 distintos X, 3 distintos elementos de A. Puede ser que hay infinitos
valores de A tal que P de X vale, es decir, es una proposición. P de X vale para ningún valor que pertenece, para ningún elemento que está en A, y P de X vale para todos los elementos de A. Todo esto, fíjense que todo es lo que dije recién, son que yo determino cuáles son los valores de X, ¿cierto? Que cumplen que P de X sea una proposición. En el primero dice que sean 3 distintos, pero no sé si haya más, pero yo sé que por lo menos 3. En el segundo dice que exactamente valen para 2. Aquí dice que van a ser infinitos. Aquí me dice que voy a tomar un A tan raro, que en realidad ningún elemento de ese conjunto A vale la proposición. Y aquí en realidad voy a tomar un conjunto súper adecuado, tal que todos los elementos X, P de X vale. Es una proposición. Entonces, si se fijan, no sé cuáles son los 3, no sé cuáles son los infinitos, pero estos son ejemplos de que yo determino cuántos elementos necesito, o sea, son válidos para que están en un cierto conjunto para que P de X sea una proposición. Por ejemplo, para A igual a R, o A es igual a X tal que es un auto, o A es igual a 2, 3 y 4, podemos ver que vale una de estas proposiciones. Por ejemplo, si A es igual a R, fíjense que si yo coloco un valor real aquí en la proposición, o sea, perdón, en el predicado, si coloco un valor de este conjunto A en el predicado, esto siempre voy a poder encontrar un valor de verdad. ¿Cierto? Por ejemplo, si A son los reales, puedo considerar el 0, y el 0 al cuadrado más 1 no es mayor que 4, así que esto es falso, pero por lo menos es una proposición, así que vale para el 2, para el 1/4, y uno puede elevar al cuadrado más 2 es mayor que 4 y puedo saber si es verdadero o falso. Es decir, para todos los elementos del conjunto A igual a los reales, satisface que este predicado se convierte en una proposición. ¿Sí? Fíjense que en el segundo ejemplo, ¿se entendió? ¿Me están siguiendo o no? Profe, ¿podría repetirlo? Que no caché cómo... Ya me perdí, profe. Ya lo que pasa es que nosotros tenemos aquí unas proposiciones, Q y R, ¿cierto? Y esas, es claro que son proposiciones. Sí, Sí, Sí. porque yo puedo saber si es verdadero o falso esta desigualdad y yo puedo saber si es verdadero o falso esa desigualdad. Ahora, puedo considerar esta desigualdad con una incógnita. Como tengo una incógnita, no voy a poder saber si esto es exactamente verdadero o falso. Va a depender del valor de X. Para cierto X, por ejemplo, 2 va a ser verdadero. Y para cierto X, por ejemplo, 1 va a ser falso. ¿Cierto? Entonces necesito encontrar el valor de X para poder llegar y decir que es una proposición. Así como está, no es una proposición, porque depende del valor de X el saber si es verdadero o falso. Entonces, para este tipo de frases se llaman predicados. Esto es un predicado o una proposición abierta o una función proposicional. A mí me gusta más decir función proposicional, porque como es una función, ¿cierto? Tengo una proposición y depende de una variable. Entonces, como si fuera una función. Pero se va a poder llamar predicado y proposición abierta también. Todos son equivalentes. Ahora, podemos escribir como una función proposicional o puedo decir que es una proposición colocándole para qué valores exactos vale esa proposición. ¿Ya? Aquí fíjense que lo que teníamos anteriormente es que aquí yo puedo darle valores y saber si vale o no vale, si vale o no vale. Es decir, si es verdadero o es falso. Pero puedo yo empezar a hacerlo, por ejemplo, si tengo muchos elementos donde elegir, yo puedo hacerlo infinitamente.
Y después que hago todo ese proceso, yo digo, ah, pero ¿cuáles eran verdaderos? Esa es como la idea. Ah, estos son verdaderos. Entonces depende del conjunto donde yo me tome, donde yo tome los elementos. Por ejemplo, yo tengo el conjunto de los reales, puede ser, o puede ser un conjunto que sean los autos, o el 2, 3, 4. Estos conjuntos me van a servir para en realidad escribir este predicado como una proposición. Es decir, fijando un conjunto, yo puedo decir que si vale para todos los elementos del conjunto, si vale para ninguno, o si vale para Esos son alguno. como Si yo ejemplos ya de como de... estos son Ah, ya. ejemplos, ¿sí? Estos son ejemplos, claro. Entonces puedo determinar para qué valores vale la proposición, o sea verdadera. ¿Cuáles son los ejemplos aquí que son bien básicos? Todavía no lo estamos escribiendo muy matemáticamente. Por ejemplo, decir que P de X vale para 3 distintos elementos de A, ya estoy catalogando y cuantificando cuáles son los que me sirven. Decir que vale para exactamente 3 distintos valores de A, también yo voy a determinar cuáles son los que me sirven para que sea una proposición. Entonces ahí yo ya determino y digo que exactamente para esos valores es una proposición. Y ya como que me olvido de que sea un predicado, sino que yo digo que eso con esa cuantificación es una proposición. Esa es la diferencia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este predicado, x cuadrado más 1 sea mayor que 4, y voy a considerar el conjunto de los reales. Fíjense que si yo voy a dar valores reales a este predicado, siempre voy a poder encontrar un valor de verdad, ¿cierto? Entonces sería como el caso 3. Hay infinitos valores que pertenecen al conjunto A, tal que P de X vale. Si A son los reales, estamos en el caso 3. Ahora, ¿qué pasa si mi conjunto A es el conjunto de todos los X, tal que X es un auto? Bueno, un auto al cuadrado más 1 mayor que 4, eso no tiene ningún sentido. Y entonces no puede determinar si es verdadero o falso. Es decir, estamos en el caso 4. Para todos los P de X vale para ningún elemento en A. O sea, para el predicado vale para ningún elemento de A. O sea, ningún elemento hace que el predicado se convierta en una proposición. Y ahora si yo digo A igual a 2, 3 y 4, si yo evalúo el 2 aquí, me queda 4 más 5, 1, así que es verdadero. Y coloco el 3, también va a ser verdadero. Y si coloco el 4, también va a ser verdadero. Ahora la pregunta es, ¿en qué caso estoy? ¿En el caso 1 o en el caso 2? ¿O en el caso 3, o en el caso 4, o en el caso 5? ¿Serviría para el 5 igual? Sirve para el 5, claro. En realidad puede ser 1, 2 y 5, pero es más preciso el 5 porque exactamente vale para todos los elementos del conjunto. Bueno, justo son 3, entonces por eso puede entrar en el caso 1 o en el caso 2. Pero creo que es mejor el 5 porque así yo considero que son todos los elementos Profe, del conjunto A. ¿qué opciones dijo que eran? ¿Sí? La 1, la 5, ¿cuál más? 1, 2 y 5. Gracias. Y si yo coloco el 1 en el conjunto A, puedo decir de que es una proposición, es decir, ¿vale el 5 Ahí no. o no? Ahí ya no, porque ese ya no está parte, o sea, ese es parte de A, pero no es parte de la... Pero si es ¿Aló? 1, me va a quedar 1 al cuadrado más 1, y eso es falso. Es decir, le puedo encontrar un valor de verdad, distinto a los otros, pero sí le puedo poner un valor de verdad. Así que se también convierte, con el 1 también se convierte en una proposición.
Así que continúa valiendo ¿También? 5. Ah, verdad. Es una proposición Ah, falsa, sí, pero po, cumple. es una proposición, Pucha. pero es una proposición falsa. Exacto, es una Pucha. proposición falsa, pero es una proposición. Claro. Así que también vale que es 5. Profe, ¿cuáles eran? ¿La 1, ¿Sí? la 2 y la 5? Sí, 1, 2 y 5. Pero ahí, espera, las dos ahí ya no, porque son exactamente 3. Vale para exactamente 3 distintos. Bueno, aquí tengo el 2, 3 y 4. Claro, si tengo No, el pero 1, agregando y el ahora 1, agrego el 1, si le agrego el 1 es solo 5. Ya no es 1, 2 y 5, es solo 5. eso. Porque ahí van a ser 4 elementos, ¿cierto? Y esos 4 elementos vale que, que el predicado es una proposición. Profe, disculpen, Ah, Sí, en dice, el A igual a sí, reales, la opción correcta era la 3, ¿cierto? la 3. O la 5 en realidad también. Que para todos los valores de A vale que es una proposición. Como el conjunto es infinito, también vale 3, que hay infinitos valores para que P de X vale. Son formas distintas de Gracias. decir, ¿cierto? Ujú. El Vicente me dice por el chat si el valor de verdad es poder decir si es verdadero o falso. Exactamente. Si uno no puede decir, por ejemplo, si estamos en el conjunto 2A, que es un auto, yo ahí ya no puedo determinar el valor de verdad de eso, porque yo no puedo decir que un auto al cuadrado más 1 sea mayor que 4. ¿Cierto? ¿O sí? no. No, ¿cierto? Entonces ahí ya no se puede calcular y saber si es verdadero o falso. Pero en los otros casos sí, así que es una proposición. Es una proposición en los otros casos y en el auto no. Bueno, entonces ahora vamos a tratar de formalizar esos cuantificadores. Y dice los siguientes dos cuantificaciones básicas para las cuales introducimos representación simbólica por cuantificadores, nos van a servir para componer cualquier cuantificación del lenguaje natural. Es decir, por ejemplo, consideremos una proposición abierta o un predicado, ya el conjunto referencial, entonces podemos decir, la cuantificación básica va a ser, para todo X que pertenece a vale P. Puede tener esa opción, que sería como en el caso 5, que vale para todo. O el 3 que dice que hay infinitos, pero en realidad es el 5. Y cuando habla de aquí, si vale para 3, vale para exactamente 3, ¿cierto? Eso quiere decir que vale para algunos. Entonces va a decir, existe un X que pertenece a tal que P de X vale. Si encuentro algún valor que vale la proposición abierta, entonces uno dice que existe. Bueno, y escribirlo formalmente, el para todo, ese simbolito de ahí, que es el para todo, la A invertida, y el existe es el E invertido. Ese es existe un X que pertenece a tal que P de X. Eso exactamente matemáticamente significa lo que está en palabra acá. Existe un X que pertenece a tal que P de X vale. El para todo es un cuantificador universal, se llama, y el existe es un cuantificador existencial. Claro, me va a ser universal porque sirve para todo, ¿cierto? Y el otro es existencial porque por lo menos yo sé que hay elementos que cumplen la condición. Así que es un cuantificador de existencia. Ejercicios. Determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Fíjense que estas proposiciones son proposiciones, ¿cierto? Porque tengo la parte de acá, es una proposición abierta o un predicado y tiene un cuantificador adelante. Cuando tengo un cuantificador adelante,
por lo menos uno, y pueden ser 2 o 3, dependiendo. En este caso siempre van a haber uno. Voy a tener un cuantificador y voy a tener la proposición abierta. Entonces, esta unión de las dos cosas hace que la proposición abierta se convierta en una proposición y por lo tanto puedo determinar el valor de verdad de ella. Felipe, levanta la mano. No, profe, siga nomás. Era por si quería, por si podía volver, pero mejor lo copio después. Ah, bueno. Bueno, no vuelvo. Julián, levanta la mano. Sí, vuelva, Dígame, Julián. Ya, por favor. Un segundo. ahí está. Listo. Ya. Ya, ejercicio. Háganlo. Dos milisegundos. Tienen que saber, tiene que decirme si esa proposición es verdadera o es falsa. Por ejemplo, vamos a hacer la primera todos, ya que hay dudas. Para todo x que pertenece a los reales, x cuadrado es igual a x. ¿Eso es verdad para todos los valores de No. x? No, Por ejemplo, no, ¿me pueden dar un ejemplo de que no vale? 2, 2, No, 3 y cualquier 2, positivo y 3, negativo que 4, no sea 5. 1, 0. Exacto, muy bien. Uno, nada que ver. Claro, Ya. el 1 es el que nos sirve. Pero todos Ahí los el demás, cero. o sea, hay otro más, ¿cierto? Solo el 0. El 0 y el 1 son los únicos dos que cumplen la Y el igualdad. menos Y los 1, demás, profe. No, el menos uno no. el Tampoco. menos 1 no. ¿Verdad? Ah, No dije No, nada. el menos 1 no. Tío, Entonces son dos nomás, es decir, no vale para todo. Por lo tanto, la primera es falsa. Una proposición, así que puede determinar el valor de verdad. Y ella es falsa. La segunda, ¿es La verdadera o segunda. falsa? Verdadera. Es verdadera, ¿cierto? Es igual que la anterior, pero ya cambia el cuantificador, existe. Entonces existen algunos que sí vale. Ay, sí, El sí. 1 y el 0 que lo vimos, ¿cierto? Así que esa es verdadera. Profe, pero no que el ¿Sí? cuantificador, ese cuantificador significa existe un único. No, existen solamente. Existe Ah, Existe alguno. ya. Aquí tengo dos AA. El También B, verdadera. También. existe un X, No, es verdadera para todos. sí. Ah, no. No, yo Sí, digo que existe no. uno. ¿Cuál cero? De hecho, ¿Cuál el 2, El 0. Cero y Existe ¿Cuál uno. cero? Solo 0. El 1 no, pues. Entonces es verdadera. no, pues, man. Sí, es verdadera. Pues Es verdadera. Loco, déjame. ¿Y para cuándo estoy vale? comiendo. Para Sí, Cero. igual a cuánto. 0. 0, ¿cierto? Claro. Para los demás no, pero para el 0 sí. Ya. La C, existe un X que pertenece a los racionales, tal que X cuadrado más 3X menos 2 es igual a 0. Verdadera. ¿Seguro? Verdadera. Verdadero. No. Sí. Es Sacando verdadero. las soluciones. Verdadero. ¿Cuánto Uno. es el Vamos a tener que sacar discriminante? el discriminante hay que sacar. Uno. Sí, tiene Va a que ser, sacar el Eso falso. discriminante. va a ser uno el discriminante, ¿no? Estás. Es uno. No, No, es No, va a 17. ser, Va a ser Va a ser mayor a O 0. 15. No, 17. ¿no? va a ser 17. Sí, va a ser 17. es 17, así que las raíces son irracionales. No. Ah, No, entonces, pues cuando eran. No, son dos Espera, reales. ¿cómo Son dos dijo, reales profe? distintas. Entonces Sí, está dos bien. reales Pues. distintas, pero son Está bueno. irracionales, no son racionales. claro. Pero está Son el X más 2 y el. Ah, no, verdad. No, es... Verdad, sí. A ver, Tienes razón. ¿cuáles son las soluciones? Son... Son
3 Menos 3 menos más 3, menos la raíz de 17 medios. claro. Menos 3 medios más menos raíz de 17 medios. Así que la raíz no está en los racionales. Por lo tanto, esa proposición falso. es falsa. Sí. La D, para todo X que Falsa. pertenece a los reales, Es falsa porque son X cuadrado menos 2X más 5. Ah, Falsísimo, ¿no? Es falsa. Como que para todos. Eso Es falsa. no tiene sentido. Son... No la entiendo. No cumple. Falsa. falsa. Sí, falsa. Falsa. Sí. Estamos diciéndolo. ¿Estás seguro? Sí, porque La no, pone no con los es reales. para ¿Te da todos negativo, no? pertenecientes a los reales. Además que va a ser compleja la raíz. Ujú. O sea, no vale para ningún valor. Verdadero, ¿sí o no? Ninguno real. Ninguno real. Ningún valor real vale esa ecuación. Claro. Implica que X... Yo diría El que es discriminante es verdadera. negativo. ¿Por qué es verdadera? Porque no hay ningún valor real que valga esa igualdad, esa ecuación. Así que para todos los valores de X que pertenecen a R, X cuadrado menos 2X más 5 igual 0 es falso. Ya. ¿Y falso ¿Cómo? implica cualquier cosa? ¿Cuánto da? ¿Qué? ¿Qué, profe? ¿Qué No, dijo? verdad. No la entendí, profe. ¿Cuáles son No, las, él cuáles son implica las le jodió la vida. raíces? ¿Cuáles son las raíces de esa ecuación cuadrada? Son complejas. Son complejas, ¿cierto? Es Sí. decir, para todos los valores reales, eso es falso. Eso Mm. Pero como hay una implica, Y falso implica algo que da Da Falso. falso. Da lo mismo lo que sea al otro Falso. lado, pero es falso, falsísimo. falso, Da igual. falso implica verdadero, ¿cuánto da? Verdadero. Falso implica Verdadero. falso, Verdadero. verdadero. Entonces, falso implica cualquier cosa es verdadero. Verdadero. Ah, verdadero. oye. Así Cuando que esa verdadero proposición cualquier es cosa. verdadera. Cuando verdadero implicaba falso, era falso, ¿cierto? ¿Por qué cualquier cosa es falso, profe? Porque, a ver, no sé si voy a poder escribir aquí. Porque importa la consecuencia. Entonces falso implica Eh, verdadero. Falso implica verdadero es verdadero. Y falso implica falso es verdadero. Verdadero. ¿Cierto? Mm. Entonces, si uno ve esto de aquí, si uno ve la primera con el para todo, es una proposición. Y esa proposición siempre es falsa. ¿Cierto? Porque no hay ningún valor real, que cumpla esa igualdad. Porque las raíces son complejas. Así que este es falso. Es como la ley de distributividad. Claro, pero es que el conectivo, en este caso, para todo X que pertenece a los reales, va a satisfacer la primera proposición abierta y la segunda proposición abierta. Claro. Entonces, Y como es falso a falso, como es falso Va a ser implica, claro, como la segunda también es falsa en realidad, porque no todos los reales son racionales. Entonces, falso implica falso, entonces es verdadero. ¿Se entendió ahora? ¿Sí? sí, Sí, profe. Ya, muy bien. Que son en real las dos negaciones. Sí, así es la lógica. Profe, sabe que ya lo entendí muy bien el por qué el falso implica verdadero o es verdadero. Porque, o sea, así está expresado desde siempre. Si falso implica verdadero. Eso son un montón de tablas. Por ejemplo, a mí me lo enseñaron como que siempre que falso implicaba falso, daba igual. Me hicieron comprar un montón.
Y uno tenía que copiar un montón de tablas y después usar esas tablas para... Eso es... Sí, claro. Todo se puede demostrar por tabla. Todo se puede demostrar por tabla. Así que sí, está bien hecho como se lo hicieron. Pero fíjense que podemos un poquito razonar y poder usar las propiedades, que es como un resumen de todas las tablas. Y ahí uno puede saber si son verdaderas o falsas. Felipe, levante la mano. No, nada, si ya hice la pregunta, sí. Ah, ya. Es Era, que la como no pregunta los era veo por quién qué habla. falso y implica quién no. verdadero, era verdadero. Ya. Y la última. Para todo X que pertenece a los reales. Real. Eso es verdadero. ¿Verdad? Afirmo. ¿Alguien dice True. otra cosa? Apuesto, Luca, que es verdad. ¿Quién Apuesto da chelas que más? es verdad. Incompleto que es verdad. Pero eso no tiene nada que ver con el para todo, porque debería haber un existe nomás, pues, no un para todo. Exacto, entonces es falso, ¿cierto? Pero sí. Es falso, porque No, no no. todos los valores reales cumplen la ecuación. ¿Cuál no? ¿Cuál? Ah, ¿cuál no? ¿Cuál no? 2, 3, no sé. Fíjense que yo puedo juntar todo y me queda... Ah, a ver. No, pues, Ah, Pero ese si es 0 cumplen. igual a 0. el cero. Ese es 0 igual a 0. Ah, es Es verdadero. verdadero. Ah, verdad. Mis completos no están. Está bien, Amiga, está soy bien. seco. Sí. Claro, porque... Claro, yo pensaba que eran distintos, entonces decía, bueno, va a salir x igual a 0 y me va a quedar un solo valor. Pero no, porque me queda la ecuación en realidad 0 igual a 0. Así que eso vale para todos los valores de x, así que eso es verdadero. Muy bien. Predicados compuestos. A partir de unos predicados atómicos podemos construir predicados compuestos, iterativamente aplicando uno de las siguientes manipulaciones elementales. ¿Saben lo que es atómico y compuesto, cierto? Va a ser lo mismo que si tuviéramos una proposición. Una proposición atómica era cuando no tenía ningún conectivo y en una proposición compuesta va a ser que son dos proposiciones que están unidas con un cierto conectivo, con uno o más. Aquí dice que aquí podemos hacer más o menos lo mismo con los predicados. Pero dice, ¿cuáles son las manipulaciones que vamos a usar? Sustituir valores concretos u otras variables para alguna de las variables. Podemos sustituir los predicados en las variables de proposiciones de un conectivo. O también podemos cuantificar algunas variables del predicado. Esas son formas de transformar un predicado atómico a un predicado compuesto. Si al predicado que resulta no le queda una variable libre, entonces va a ser una proposición. O sea, podemos tener varios predicados, ¿cierto? Y transformar una variable libre, el x, ¿cierto?, en un valor fijo. Entonces tengo para esos valores ese valor fijo, y entonces puedo tener otros predicados. Si ahora yo le voy reemplazando valores a cada uno de las variables libres, y si les doy a todas valores, entonces se va a convertir en una proposición. Le puedo dar valores o le puedo poner un cuantificador adelante. Y ahí ya me queda toda una proposición. ¿Se acuerdan? Entonces, un predicado es cuando es casi una proposición porque va a depender del valor de una cierta variable, si es verdadero o falso. Pero si yo ya le doy valor a la variable, o le digo cuáles son las que son verdaderas y cuáles son las que son falsas, entonces ya puedo decir que es una proposición. Para calcular y saber cuáles son verdaderas y cuáles son falsas, ahí tenemos que cuantificarlas, es decir, tenemos que colocar un cuantificador antes. Vamos a colocar un para todo o un existe. Por ejemplo, el siguiente predicado compuesto es una proposición, porque dice que para todo A que pertenece a los reales,
¿Sí? ¿Puede volver un segundo? Muchas gracias. Ya. Por ejemplo, entonces dice, para todo A que pertenece a los reales, para todo B que pertenece a los reales, para todo C que pertenece a los reales, va a valer que A es distinto de 0, implica que existe un X que pertenece a los reales, tal que AX cuadrado más BX más C igual a 0, si solamente si B cuadrado menos 4AC igual a 0. Fíjense que si yo considero solo esta parte de aquí, eso no es una proposición, porque tengo que saber el valor de A, el valor de B, el valor de C y el valor de X. Entonces tengo que eso es un predicado y tiene 4 variables libres. ¿Ya? Entonces lo que hace para que sea una proposición, entonces fija una variable con un cuantificador, fija otra variable con el otro cuantificador, fija la otra variable con el otro cuantificador. Entonces ya me queda libre una única variable que sería mi X. Entonces si yo fijo el A, el B y el C, entonces ya me queda una ecuación cuadrática, ¿cierto? Pero aún no es una proposición porque va a depender del valor de X si es verdadero o falso. Entonces, para que sea una proposición, entonces debo colocar este X. Pero fíjense que ya no es un para todo, ¿cierto? Bueno, para que sea verdadera, tiene que ser un existe. Esa es una proposición y es verdadera porque es un existe. Así que ahora fijé las 4 variables independientes y por lo tanto mi predicado se convirtió en una proposición. En cambio, el de abajo dice el siguiente predicado compuesto tiene 3 variables libres. Si dice que para todo X que pertenece a los reales, AX cuadrado más BX más C igual a 0, si solamente si X pertenece a esos 2 valores. Fíjense que tomé la ecuación cuadrática y encontré las soluciones. Pero no son valores exactos. Entonces, yo no sé si es verdadero y falso que dice X pertenece a esos conjuntos, que en realidad es un conjunto de 2 elementos. No sé si es verdadero o falso porque va a depender el valor de A, el B y el C. Entonces, por eso, aún sigue siendo un predicado porque solo fijo una variable, el X, y falta fijar el A, el B y el C. ¿Se entiende? Los dos son predicados compuestos, pero uno ya se transforma en una proposición y el otro sigue siendo un predicado, porque quedan variables libres. Yo la verdad como que me perdí un poquito. Nosotros teníamos lo que era un predicado. ¿Se entiende lo que es un predicado? Es una casi proposición. Porque voy a decir, pucha, esta yo puedo decir que es verdadero siempre y cuando sé el valor de verdad de una cierta variable. Si sé el valor de una cierta variable, yo puedo encontrar el valor de verdad de ese predicado. Por lo tanto, transformo el predicado en una proposición. Lo que está diciendo acá es que en realidad un predicado puede ser simple o atómico, como en los casos anteriores. A ver, ¿dónde estaba? Ahí. Aquí. Fíjense que en este caso, perdón.
En este caso, tengo mi predicado y tengo mi cuantificador. Así que tengo un predicado con una variable libre y tengo un cuantificador con una variable. Por lo tanto, se transforma en una proposición. Fíjense que todas las que están aquí tienen solo una variable, x. Esa es la variable libre. Y entonces, por lo tanto, puedo encontrar un cuantificador para que se transforme mi predicado en una proposición. Lo que está diciendo ahora es que podemos tener más de una variable y entonces podemos tener predicados atómicos o predicados compuestos. Y los predicados compuestos son de esta forma, que tengo conectivos y tengo más de una variable, en realidad. El predicado compuesto es que tiene más de una variable. En este caso, el predicado es esto de aquí. El predicado es eso. Y entonces, si yo quiero, lo puedo escribir P y va a depender de una variable que va a ser A, depende de otra que es B, depende de otra que es C y depende de otra que es X. Así que es un predicado que depende de 4 variables. Para que ese predicado se transforme en una proposición, debo cuantificar cada uno de sus variables. En este caso están cuantificadas las 4 y por lo tanto eso se convierte en una proposición. Acá el predicado es esto, todo esto, aunque haya un sí solo sí. Ese es el predicado. Y ese predicado yo no sé si es verdadero o falso. Porque aunque fije el X en ese cierto conjunto, ese conjunto depende de A, B y C. Y A, B y C pueden ser cualquiera. Debe ser este predicado de nuevo va a tener 4 variables A, B, C y X. Pero solo cuantifico el X. Por lo tanto, este va a continuar siendo un predicado y no se va a convertir en proposición porque me falta determinar dónde voy a poder encontrar los valores de A, B y C. Entonces es proposición cuando como que se cuantifica todas las variables. Exacto. Se va a convertir en una proposición si puedo cuantificar todas las variables que están en mi predicado. En el primero están todas las variables definidas, cuantificadas, ¿cierto? Así que se convierte en una proposición, pero en la segunda no. Ejercicio. Sea igual a 2, 4, 6 y 8 y consideremos los predicados P de X, X es un número par, y Q de Y igual a 3Y menos 2 mayor que 4. ¿Cuál predicado compuesto es proposición y cuál es verdadero? Y aquí tenemos los predicados que no sé si son proposiciones. Por ejemplo, aquí para todo Z que pertenece a A, P de Z y Q de Z. ¿Será que es una proposición? En teoría sí lo es, ¿Por qué? porque los elementos Z pueden ser partes del conjunto A y bueno, cumplen. O sea, hay uno que cumple, Sería proposición porque ¿Y es no deja verdadero o es ninguna. falso entonces? ¿verdad? Pero no ¿Cómo sé, no digo? sé si les... Le iba a decir que sería una proposición porque no deja ninguna incógnita libre. Solo toma Z como incógnita. Exacto. Muy bien. Sería Exacto. verdadero. Ahora, ¿es verdadero o falso? Verdadero. Ignorando a 2, todos los números del conjunto
A pueden cumplir con la condicional Sería de un Q. i, así que para que fuera un i tendrían que ser los dos verdaderos, ¿no? Claro. ¿Y el Q es verdadero o es falso? ¿Es verdadero? Es falso porque... Ah, no, pues es Ah, verdadero, no, es es que es verdadero. para todos. No tenéis razón. Falso. Es falso porque es para A ver, todos. es para Y todo el 2 conjunto A. hace igual a 4 en el I. 3 por 2 son 6. Ah, sí. No, entonces es falso. Es Exacto, es falso falso. porque no es porque hay uno que no. Q no cumple. No, Q es falso porque como dice que es para todo, ¿cierto? Para todo, Y entonces como es un i, no podría ser. ¿Y P también es Y falso? como es un No. I, no, P es correcto. P es Está verdadero. correcto. P es Todos los números verdadero del porque 2, conjunto 4, P 6, son 8 son pares. Ah, ya. el único drama Claro, es pero aquí Q si uno y Q reemplaza no en cumple 2, por el hecho del 2. Porque ahí queda 6 menos 2, que es 4, y ahí debería ser mayor, y no lo es. La segunda igual es proposición, ¿no? la segunda también es... ¿Y cuál es la diferencia entre la primera y la segunda? Solo cambia la incógnita, ¿no? ¿Y se puede cambiar la incógnita, dice proposición y valga todo bien? Mientras se mantenga la incógnita en ambos lados, yo creo que sí, ¿no? Sí, claro, está bien. También es falsa, pero es proposición. También es falsa y es proposición. Claro, o sea, en realidad es proposición y por lo tanto puedo calcular su valor de verdad y es falso. Eso. El tercero, Do. Para todo i perteneciente a i y para todo x perteneciente a ux. Sería falso Falso. porque es verdadero falso. es falso. ¿Y por qué es falso? Porque Que el una primero es expresión verdadero y el segundo que pasa lo mismo que la de arriba, Ujú. solo que esta está como Pero dividida en fíjense, dos incógnitas, pero ninguna está libre. Ah, pero cuenta dos variables, Pero ninguna está ¿o no? libre. Pero de todas formas ninguna está libre, pues. sí, cuenta dos variables, como dice, pero cada variable se cuenta en proposiciones, en predicados diferentes. Claro, Así que cada en una tiene realidad, su conectivo cuantificador. Eso. claro. Así que es falso también. Grande. Y fíjense que también en realidad es una proposición. La Z da lo mismo Z la es incógnita. una variable. Z simplemente es el Sí, da lo nombre que le mismo. pusieron para el ejercicio, nada más. Claro. ¿Cómo funciona eso de que tiene que dejar variable libre o algo así? Que eso no lo Es que, entendí por mucho. ejemplo, para que sea un predicado bien, tiene que tener un conectivo cuantificador, ya sea para todo o él existe uno. Si es que no tiene ninguno de eso y deja la variable sin eso, entonces es una variable libre. Por ende, no sería un predicado que se transforma en proposición, sino que solo sería un predicado compuesto. ¿Se O sea, entiende? tiene que tenerlo el cuantificador. Claro, si tenéis variables, sí, para que sea proposición. Vale, mi rey. Muy bien. Y eso tiene que ser por cada variable. Claro. Por cada variable que tiene el predicado, si uno la fija con un para todos, un existe con un cuantificador, ¿cierto? Entonces se va a convertir en una proposición. O Si sea, alguna queda sin cuantificador, quiere decir que al final es un predicado compuesto. si por ejemplo en el tercero, en la segunda parte, hubieras puesto X pertenece a, ahí ya sería, no se cumpliría que fuera proposición. En la segunda En parte, la X tercera, pertenece para a... todo I que O pertenece sea, por a, ejemplo, si para se le que quita PDI, no, la segunda, de para todo X pertenece a, si se le quita como el para todo, ella dejaría de ser proposición. sí, ahí deja de ser Ah, proposición. ya. Sí, si dejas solo el Q de X, deja de ser, porque fíjate que el para todo I que está en A, para que P de I, eso depende como de la primera, de solo de P. El para Y el todo Q lo y estás el... definiendo con una variable X, entonces supuestamente no estás jugando con el I.
Así que me queda una variable libre, por lo tanto esa no sería una proposición. Ya, gracias. Y la última. ¿Es proposición o no? Tengo un conflicto con los paréntesis, pero debería de ser, ¿no? Debería. Pero, por qué no? ¿O por qué sí? Mm, Creo que sí, porque aún teniendo los paréntesis, se confirma en ambos casos que cada variable tiene su cuantificador, por ende las dos se podrían hacer proposición. Claro. Y se resuelve y va a dar falsa porque está ocurriendo lo mismo que en las de anteriores. Todas son falsas en realidad. Sí, Pero fíjate que en la última, borremos el para todo X que pertenece a. Si lo escribimos sin el para todo X que pertenece a, me va a quedar para todo Y que pertenece a tal que P de X y Q de Y. El Q de Y voy a poder calcular su valor de verdad porque el cuantificador está con respecto al Y. claro, Pero ahí no va a ser una proposición porque tengo una variable libre. claro, le faltaría X. Claro, la X. Ahí le faltaría la X. Pero como le estoy colocando antes el para todo X, ya le estoy asignando un valor al X y por lo tanto ahí ya hace que sea verdadera. Profesora, los dos Sí. puntos son tal que, ¿cierto? Sí, tal ¿Y por que. qué no se puede usar la barrita? ¿O no es lo correcto? También se usa la barrita. Pero ahí en estos casos no lo usan mucho. Lo que sí usan a veces es colocarle paréntesis. Paréntesis para todo X que pertenece a y después le ponen otro paréntesis al predicado. ¿Alguien levanta la mano? No vi el nombre. Ah, Felipe, dime. Profe, sabe que no me quedó claro 4. Ya, el 4, como yo les decía, si borramos el primer para todo que pertenece a, eso no sería una proposición porque me deja variando el P de X, ¿cierto? Pero como tengo el para todo X que pertenece a afuera, ya al principio, entonces ya ahí sí puedo decir si es verdadera o falsa la proposición. Es decir, tengo dos predicados, uno con una variable X y otro con la variable Y, y tengo dos cuantificadores, uno con la variable X y el otro con la variable Y. Así que tengo la misma cantidad de variables que cuantificadores. Podemos verlo así también y por lo tanto es una proposición. ¿Se entendió? Sí, creo que sí. Ya. Ando como medio tupido. Sí, aquí hay que estar bien atento porque la lógica no es tan fácil. Entonces la última falta. Ya, ¿ah? La última Sí, la última es falsa también. Sí, también es falsa. Ya la vamos a dejar hasta aquí porque quedan como 5 minutos y fíjense que la diapositiva que viene es como grande. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Profe, ¿podría retroceder para dar algo? Cuando sale lo de predicado compuesto. La definición de predicado compuesto. Ahí. Esto, a partir de unos predicados atómicos, podemos construir predicados compuestos. Iterativamente aplicando uno de los siguientes manipulaciones elementales. Sustituir los valores concretos, sustituir los predicados en las variables o colocar cuantificadores. ¿Tienen alguna duda? Profe, Yo no. profe, en el último ejercicio que estaban haciendo, ¿Sí? X toma los valores de A, ¿cierto? Como Y toma los valores de A. Sí, los dos están en el mismo conjunto A. Ah, ya. Esa era la duda. Pero, Gracias. sí.
Pero puede ser que, como tenemos cuantificadores separados, puede ser que podemos tomar que un predicado tome valor en un conjunto y el otro en otro conjunto. ¿Y ahí sería También puede falso? ser. Bueno, depende del conjunto que uno va a considerar. Ah, ya. Yo le estoy diciendo que se puede complejizar un poco más eso. Profe, ¿nos puede mandar un correo cuando suba esto por el... Ya, Muchas yo se los gracias. mando el correo también, pues. Profesora, ¿Sí? yo tengo una duda. En el control que viene, ¿desde qué parte va a entrar a cuál? Entra desde la clase 1, que fue, ¿qué vimos? Operaciones de números, ¿cierto? Sí, la división, por resto. El número entero, la división, claro, los números racionales, las Qué fracciones, rápido se hasta lógica. Hasta lógica. Sí, hasta lógica. Pero Yo lógica, creo que hasta aquí, hasta lógica de predicados. sí, hasta lo que vimos hoy día. Ok. Qué Qué terrible. rápido se pasa el tiempo. Ya llevamos 10 Sí. clases. 10 Oye, clases. sí, Sí. impresionante. Ya, nos vemos entonces el sábado a las 10. Bueno, pues esperemos. Acuérdense que tenemos clases el sábado. A las 10 hasta las 11:30, De ¿cierto? 10:30. sí. Genial. Profe, que tenga lindo día. Feliz jueves. Feliz jueves. Feliz Gracias, que estén jueves. bien. Chao. Feliz jueves. Feliz Chao. jueves. Feliz jueves. ¡Feliz jueves! Feliz jueves. ¡Feliz jueves! No, feliz jueves. ¡Feliz jueves! Maguito explosivo. Feliz jueves.